El ardor estalló rápido como un fuego que se extiende por la mejilla. El sonido seco y humillante cortó el aire tenso del cuarto como si fuera vidrio roto. Por un segundo no supe que dolía más el golpe en sí o el silencio que vino después. Y entonces la risa. El murmullo de Paloma fue bajo intencional como un hilo de humo que salía de detrás de su copa de vino. «Bueno», dijo, ajustándose la bufanda de seda alrededor del cuello, «a lo mejor ahora aprende». Beatriz ladeó la cabeza como si estuviera admirando su propia obra. «No es como si no se lo hubiera buscado», dijo con una voz melosa. «Ese tono, esa actitud, uno solo aguanta hasta cierto punto, Jimena». Salvador no dijo nada, solo enderezó su corbata y miró más allá de mí, como si yo fuera una mancha en el suelo. Me llevé la mano a la mejilla. Latía bajo mis dedos caliente y palpitante. Saboreé la sangre mía, donde mis dientes habían atrapado el interior de mi boca. Pero no lloré. Todavía no. No frente a ellos. 3 años. 3 años tragándome los comentarios como si fueran pastillas. Fingiendo que las indirectas no dolían, que los silencios fríos no me helaban. Quedándome quieta mientras reorganizaban mi vida pedazo por pedazo, hasta que apenas reconocía a la mujer en el espejo. No era la primera vez que Beatriz intentaba humillarme, pero sí fue la primera que su mano hizo lo que sus palabras nunca lograron. Y dolió más, porque no fue solo ella. Fue la sonrisita de Paloma, la indiferencia de Salvador, el público. Me di la vuelta mareada por algo que no podía nombrar. No era miedo, era algo más profundo, más frío. Desde el pasillo, un sonido se alzó por debajo de las risas. Lento, deliberado, pesado. Pasos de botas. No eran de Salvador. No eran de nadie que esperaba. Resonaron contra el mármol como una cuenta regresiva. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire en el cuarto cambió. Algo venía. Y por una vez, no era solo mío para sobrevivir. Solía pensar en el día de nuestra boda como una promesa tallada en oro. El jardín detrás de la hacienda de la familia de Salvador estaba decorado con luces rosas blancas, floreciendo como suaves signos de puntuación en cada mesa. Llevé los aretes de mi mamá. Papá me acompañó por el pasillo con su uniforme azul de gala, las medallas brillando al atardecer como fuego. Salvador me miró con algo parecido a la admiración, su mano firme al tomar la mía. «Pareces un cuadro», susurró antes de los votos. «Todavía no puedo creer que seas mía». Y yo lo creí, todo. Su mano firme, la forma en que apretó mis dedos durante la ceremonia, la sonrisa que le dio a mi papá, como si significara algo real. Más tarde, en la recepción, papá me llevó a bailar lento. «Parece un buen tipo», dijo observando a Salvador desde el otro lado del salón. «Solo no olvides quién eres, Jimena. El amor no debería pedirte que borres eso». En ese momento me reí. Le dije que Salvador me adoraba, que hacía espacio para mi trabajo, mis ideas, mis manías. No me di cuenta de que hacer espacio no era lo mismo que darte un lugar. Ahora pienso en esa noche, parada en la misma casa, usando un vestido que ya no me gusta, con sangre secándose en mi boca. Salvador no era el hombre que besó mis nudillos después de cortar el pastel. Era el hombre que dejó que su hermana me golpeara y no dijo nada. Tal vez no cambió. Tal vez yo solo dejé de fingir. La verdad es que pasé los últimos 3 años encogiéndome, haciéndome lo suficientemente pequeña para encajar en la versión de mí que ellos podían tolerar. Papá lo vio venir. Solo que yo no supe cómo escuchar. Desde la sala las risas se volvieron nerviosas. Los pasos se acercaban. Lo primero que Paloma reemplazó fue la colcha. Era de mi abuela, suave, por décadas de uso, cosida a mano desvaída de la mejor manera. La había doblado con cuidado al pie de nuestra cama, la única pieza de hogar que traje conmigo y que realmente sentía mía. Llegué a casa después de un turno nocturno y la encontré hecha bola en una bolsa de basura negra junto a la puerta. «Oh», dijo Paloma casualmente cuando pregunté. «¿Esa cosa vieja?» No iba con la estética. Le pedí al decorador que trajera algo más apropiado. Abrí la boca
pero Salvador ya estaba acomodando los cojines que ella había elegido, asintiendo como si estuviera de acuerdo. Tienes razón, Ximena. No pegaba con la nueva paleta de colores. No fue solo la colcha. Fueron los libros que desempaqué de la universidad, guardados en cajas para después. La foto enmarcada de mis papás en su cena de aniversario, reemplazada por una brillante de Salvador, estrechando manos con un socio de la firma. La casa tenía pisos de mármol e iluminación de museo, pero nada de calor. Mi taza desapareció, sustituida por un juego de copas de cristal sin tallo. Incluso el especiero que traje esfumado. Esto no es un dormitorio de universidad, dijo Paloma, una vez mirando mis jeans y mi cardigan. Ahora representas a Salvador. Beatriz nunca me atacó directamente. Solo hacía preguntas punzantes. Oh, eso es lo que vas a usar. ¿Todavía manejas ese coche? Tu trabajo de enfermera debe ser gratificante. Frases que sonaban a amabilidad si no hubieras vivido con ellas. Y yo había vivido con ellas. Lo suficiente como para saber la diferencia entre preocupación y condescendencia. Pero lo peor no eran ellas. Era Salvador, la forma en que dejaba que pasara. La forma en que se encogía de hombros, se quedaba callado, cambiaba de tema. No vale la pena pelear, por eso decía cada vez que lo mencionaba. Lo hacen con buena intención. Así que dejé de mencionarlo, y con el tiempo dejé de mencionar casi todo. Me veía desvanecerme en espejos y fotos familiares en cuartos donde solía sentirme en casa. Y en algún lugar arriba, detrás de puertas cerradas, escuché las botas detenerse. Pasé todo el día cocinando. Los tartaletas favoritas de Salvador, pato asado, todo servido impecable. Paloma reorganizó la vajilla 3 veces antes de aprobarla. Beatriz entró solo para decir que el centro de flores era demasiado alto y la iluminación demasiado fría. Pero cuando llegaron el señor Ramírez y su esposa, todo estaba pulido, reluciente. Salvador estrechó manos como si ya hubiera conseguido el ascenso, y yo sonreí a través de mi cansancio, como si fuera solo otra capa de maquillaje. La cena empezó sin problemas. El señor Ramírez era cálido, con un humor seco. Su esposa Alejandra tenía ojos amables y hacía preguntas reales, no solo las típicas cortesías sobre la casa o el clima. «Eres enfermera pediátrica, ¿verdad?», me preguntó mientras terminábamos el plato principal. Ese trabajo debe ser muy gratificante. Sentí algo en mi pecho, como si una ventana se abriera. «Lo es», dije. La semana pasada había un niño con un tumor cerebral, estaba aterrado de entrar a cirugía. Hablamos de superhéroes y de cómo el valor. «Está siendo modesta», interrumpió Salvador con una risa que no llegó a sus ojos. «La mayor parte es cuidado básico, nada muy técnico». Mi boca se quedó abierta un segundo de más. Alejandra parpadeó. El señor Ramírez se movió ligeramente en su silla. Carraspeé. «En realidad la enfermería pediátrica requiere mucha capacitación especializada, Ximena», dijo Salvador usando el nombre que solo usaba cuando cruzaba la línea. «No nos enredemos en detalles». La mesa se quedó en silencio. Hasta Beatriz bajó el tenedor. Alejandra sonrió, pero ahora había algo más afilado en su mirada. «Creo que es un trabajo importante. No cualquiera puede hacer lo que tú haces». Asentí de pronto, insegura de cómo sostenerme. El orgullo que sentí se deshizo en algo amargo. Después del postre, mientras los demás charlaban, me quedé sola en la cocina limpiando una mancha invisible en la encimera. Se suponía que esta era nuestra casa. Un lugar donde podía hablar libremente, ser vista por completo. En cambio, aprendí a medir cada palabra. Y detrás de mí, las risas subieron de nuevo en la sala, justo cuando las botas llegaron al borde del mármol. En el momento en que la puerta se cerró tras los Ramírez, la temperatura en el cuarto bajó. Salvador no alzó la voz. No hacía falta. El filo en su tono cortaba más que un grito. «¿Qué demonios fue eso?». Me giré despacio desde el fregadero. «¿Qué fue que no te hagas la tonta, Ximena? Dominaste toda la conversación. Hiciste que todo girara en torno a ti». Respondí a su pregunta, dije. Me preguntó por mi trabajo. Debiste ser breve. Hiciste que pareciera que no valoro a mi propia esposa. Fue poco profesional. Desde el sofá Paloma intervino sin levantar la vista.
No siempre se trata de necesitar que te vean, querida. Esta noche era sobre la carrera de Salvador, no tus cuentitos del hospital. Mis cuentitos del hospital, repetí. Fueron incómodos, añadió Beatriz, echándose el cabello sobre un hombro. O sea, se puso raro, muy emocional. Esto no era un grupo de apoyo. Algo se rompió. No fuerte, no dramático. Solo lo suficiente para que todo lo que había estado conteniendo empezara a salir. Entiendo, dije, dando un paso al centro del cuarto. Entonces, cuando un invitado me hace una pregunta, se espera que desvíe, que finja que no tengo una carrera, que no importo, Paloma. Suspiró como si fuera una niña que no se calma. Un simple «es gratificante» hubiera bastado. ¿Y luego qué? Redirigir a Salvador. Como siempre los miré a cada uno, mi esposo, su madre, su hermana, y sentí algo desenrollarse en mí. 3 años de asentir, de doblarme, de disculparme. No estaba enojada. No realmente. Estaba harta. He apoyado a Salvador, dije con voz firme. He preparado tus comidas, cancelado mis turnos, tragado cada insulto que tu familia me ha lanzado. He dejado que me borren pedazo a pedazo. Y esta noche compartí una historia, un momento del que estaba orgullosa. Y eso fue demasiado para ti. Tú tomaste tu decisión, dijo Salvador fríamente. Me avergonzaste. No, dije. Tú te avergonzaste solo. Yo solo dejé de fingir. Nadie respondió. El silencio no se sintió como una victoria, pero era mío. Y desde el pasillo, los pasos de las botas llegaron al umbral. Lo primero que escuché fue el eco firme de botas sobre el azulejo, deliberado, sin prisa. Cada paso mandaba un pulso a través del suelo como un tambor lejano. Salvador se giró hacia el pasillo con las cejas fruncidas. Beatriz pausó su copa a medio camino. Paloma levantó la vista confundida pero aún no preocupada. Entonces apareció. Mi padre, el coronel Arturo Morales, no necesitaba alzar la voz ni portar un arma para exigir atención. Los 2 hombres en uniforme militar detrás de él se mantenían rectos en silencio. No asintió, no parpadeó. Solo observó el cuarto como si fuera terreno enemigo. Sus ojos se detuvieron en mi rostro, luego en mi mejilla enrojecida. Bajaron a la mandíbula tensa de Salvador, a la postura congelada de Beatriz, a la fría sorpresa de Paloma. Nadie se movió. Luego, sin cambiar la mirada, les dijo a los soldados tranquilo y bajo: «Creo que encontramos nuestro objetivo». Salvador dio un paso atrás. «Coronel, ¿qué es esto?» «Observación», respondió mi padre. «Ya vi suficiente». Beatriz dejó su copa demasiado rápido. Paloma se levantó lentamente con voz cuidadosamente medida. «Arturo, esto es una reunión familiar privada». «No», dijo. «Esto es un patrón. Uno que he estado siguiendo desde hace meses». Contuve el aliento. No se lo había dicho. No realmente. Nunca dije las palabras en voz alta. Pero de alguna forma él lo sabía. «Te lo advertí una vez», le dijo a Salvador. «Te dije que era más importante que la ambición o el abolengo. Fallaste». Salvador abrió la boca, la cerró de nuevo. Detrás de él los 2 soldados permanecían como estatuas, no amenazantes, solo presentes, como recordatorios de que algo más grande había entrado al cuarto. Papá se giró hacia mí. Jimena dijo: «Empaca tus cosas». No me di cuenta de que estaba conteniendo el aliento hasta que salió de golpe. Asentí. Por primera vez en años no me sentí pequeña en ese cuarto. Me dirigí a las escaleras, mi cuerpo ya más ligero. «Te dije que empacaras», dijo papá en voz baja, sin quitarle los ojos de encima a Salvador. «Pero creo que merecen un contexto». Puso una carpeta de manila en la mesa de centro y la abrió con la misma precisión con la que lo había visto usar una brújula cuando salíamos de excursión. Dentro había fotos impresas, algunas que reconocí, un moretón en mi hombro de semanas atrás, el contorno desvaído de una huella en mi brazo. Los ojos de Beatriz se abrieron. Paloma apretó los labios y miró a otro lado. Mi padre continuó firme y sin ceremonia. «Hace 3 meses contraté a un investigador privado. Quería creer que estaba exagerando, que solo era un padre sobreprotector». Pasó la página. Capturas de pantalla de mensajes. El nombre de Salvador en la parte superior.
mensajes que me hicieron estremecer acusaciones, amenazas, control, disfrazado de preocupación. La cuenta de Jimena fue vaciada en enero, dijo papá sin emoción. 3,000 pesos transferidos sin su consentimiento, seguido por una caída repentina en sus horas de trabajo que coincidió con la fecha límite para renovar su licencia. Conveniente. No empezó Salvador con voz cruda. Lo hiciste, cortó papá. Y tu firma lo sabe. Me reuní con el señor Ramírez esta tarde. Estaba perturbado por lo que vio. Salvador retrocedió tambaleándose. Para que quede claro, continuó mi padre. Tu despido ya está en marcha. Entre esto y las quejas de clientes que barrieron bajo la alfombra, bueno, tendrás suerte si conservas tu licencia, mucho menos un puesto. Paloma se puso de pie con voz temblorosa. ¿Fuiste a nuestras espaldas? ¿En nuestra casa? En tu casa, dijo papá con calma, encontré evidencia de abuso emocional sostenido y la compartí con la junta del club de campo esta mañana. Su comunicado debería llegar a tu correo en cualquier momento. Beatriz palideció. Mi compromiso. La familia de tu prometido también recibió la documentación. Pensé que querrían saber que te quedaste de brazos cruzados mientras tu hermano lastimaba a su esposa. Por primera vez, ninguno tuvo nada que decir. El cuarto, tan a menudo lleno de ruido, cuidadosamente curado, por fin era honesto en su silencio. Y en ese silencio me di cuenta de algo. Mi padre no estaba ahí para rescatarme. Estaba ahí para terminar lo que yo ya había comenzado. Bajé con mi bolsa colgada al hombro, la colcha cuidadosamente doblada encima. Papá estaba cerca de la puerta, inmóvil como centinela. Nadie más se había movido. Salvador estaba desplomado en el borde del sofá con la cabeza entre las manos. Beatriz desplazaba frenéticamente su teléfono con dedos temblorosos. Paloma estaba detrás del sillón, pálida pero aún posando. Pude haber salido en ese momento, pasar por los escombros y no mirar atrás. Pero no lo hice. Dejé mi bolsa con suavidad, puse la colcha encima y me giré para enfrentarlos. Todos tuvieron un papel en esto, dije en voz baja. Y cada uno vivirá con eso. Paloma parpadeó como si hubiera hablado en un idioma que no reconocía. Jimena, no entiendes, no corté. Tú no entiendes. Tiraste todo lo que amaba porque no encajaba con tu decoración. Lo llamaste ayuda, pero fue borrarme. Y lo sabías. Ella desvió la mirada. Me giré hacia Beatriz. Tú te quedaste mirando y te reíste. Minimizaste cada herida y lo llamaste broma. Te burlaste de las cosas que me hacían quien soy. Y lo hiciste con una sonrisa. Abrió la boca, pero no salió nada. Luego miré a Salvador. Se suponía que me protegerías. Y en cambio viste cómo me desmantelaban pedazo a pedazo. Dejaste que ellos decidieran quién podía ser. Y la primera vez que no me achiqué, me golpeaste. Sus ojos estaban húmedos, pero no sentí nada. Me casé con un hombre que pensé que me veía. Pero ese hombre nunca existió. Saqué el anillo de mi dedo frío sin peso ahora y lo puse en la mesa de centro junto a la carpeta que papá había dejado. Esto es tuyo, dije, pero yo no. Luego tomé mi bolsa, me giré hacia la puerta y pasé por la vida que habían construido sin mí. Papá abrió la puerta haciéndose a un lado sin decir palabra. Afuera el aire se sentía diferente, no más ligero, solo honesto. Crucé el umbral y no miré atrás. 6 meses después mi departamento olía a lavanda y pan. Las ventanas daban al este, así que la luz de la mañana llegaba suave y temprano. Mi colcha, restaurada y cuidadosamente cosida, reposaba al pie de la cama, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Preparé café sin prisas, sin voces detrás de mí diciéndome que me apurara, que rehiciera la mesa, que ajustara mi tono. Solo silencio. En el trabajo ahora me llamaban supervisora Jimena. Había implementado un nuevo protocolo de apoyo familiar en el ala pediátrica, uno que dejaba espacio para las preguntas que nadie me hizo cuando necesitaba ayuda. Mi celular vibró a media mañana. Papá aceptaron los cargos. La licencia de Salvador fue revocada oficialmente. Miré la pantalla un buen rato antes de responder gracias. No porque necesitara venganza, sino porque el silencio en esa casa alguna vez me costó demasiado.
Esa noche abrí mi correo y encontré un mensaje de Beatriz. Asunto, lo siento. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Algunos dicen que la sanación comienza cuando llega la disculpa. Para mí empezó cuando dejé de necesitar una. Cerré mi laptop, alicé los pliegues de la colcha y tomé mi cuaderno. Había una enfermera joven a la que estaba guiando nueva en la ciudad de ojos brillantes, un poco insegura en los bordes. Me recordaba a una versión de mí que casi había olvidado. Era hora de escribirle algo que pudiera guardar, algo que le recordara que no estaba sola y que no tenía que achicarse para encajar. El mismo recordatorio que yo alguna vez necesité. El jardín estaba tranquilo escondido detrás del hospital, enmarcado por paredes cubiertas de enredaderas y rosas de finales de primavera. Mis colegas estaban sentados en sillas plegables, con manos entrelazadas, ojos amables. Papá estaba al fondo con los brazos cruzados sin intentar ocultar su sonrisa. Los enfrenté no con encaje blanco ni tacones, sino con un vestido azul sencillo y zapatos planos que elegí sin opiniones ni aprobaciones. No había pasillo, ni novio, ni velo. Solo yo. Respiré hondo y comencé. Yo, Ximena Morales, juro honrar mi voz aunque tiemble, confiar en mis instintos aunque vayan contra las expectativas. Nunca más hacerme pequeña para que alguien más se sienta grande. Juro conservar las partes de mí que no encajan en el cuarto. Proteger la suavidad aunque el mundo la llame debilidad. Y juro seguir sanando en voz alta en silencio como lo necesite. Saqué un pequeño anillo de plata de mi bolsillo y lo deslicé en mi dedo. Sin diamantes, sin promesas de eternidad de alguien más. Solo un compromiso de no abandonarme nunca más. El aplauso fue suave, pero en mi pecho algo rugió abriéndose. Más tarde, de vuelta en el ala pediátrica, encontré a Marisol, la nueva enfermera que siempre se mantenía un poco apartada del grupo. Estaba esperando cerca del cuarto de suministros, fingiendo buscar gasas. Escuché lo del jardín, dijo, evitando mis ojos. No fue una boda, respondí. Fue un comienzo. Ella sonrió leve, pero real. ¿Café alguna vez?, preguntó. Asentí. Me gustaría. Caminamos juntas por el pasillo lado a lado hacia algo mejor.